vengo a buscar los secretos de la mina de los Cóndores, aquí a 10 kilómetros de Concarán, que un día describió con maestría Polo Godoy Rojo en su obra Secreto Concarán. Veremos si lo logramos. Necesitaban chicos así para llenar, como hacer un tubito para llenar la pólvora. Y mi papá me dice, ¿querés ir vos? Anda, porque a mí me gustaban más las cosas de afuera que adentro de la casa. Entonces mi papá me dice, bueno, anda, prueba. Venía como un cartón, un tubo, y ahí estaba la pólvora, y con una cuchara la íbamos llenando y la golpeábamos así, después lo cerrábamos. ¿No era peligroso? No era por eso. Lo único, cuando lo llevaban a la mina, no sé cómo lo prendían, y explotaban para que aflojen las piedras. La mina fue descubierta en 1893. La empresa Hansa Sociedad de Minas empieza su producción en 1898. La Primera Guerra Mundial marca un hito porque en 1914 la producción de tungsteno pasó de 400 a 700 toneladas. En 1918, Hansa, la empresa que estaba, abandona la mina y a partir de allí, luego de ser derrotada la Alemania por los aliados, abandonan la producción de tungsteno en América Latina. ¿Se vendía por peso o por tamaño? Por tonelada, esto salía por tonelada. Bien. Esto salía, después había peso, pero normalmente cuando salía la mina se pesaban toneladas. Mi abuelo vino de Rusia, se llamaba Konstantino Gueremeichik. Ellos vinieron de Rusia, emigraban de allá por la guerra. Directamente venían acá y llegaban a Buenos Aires, a la parte de migraciones. ¿Cuándo llegó? Y llegó en el año 1905, ahora llegó, pero yo no tuve la suerte de haberlo conocido, ¿no? Él llegó y directamente a Buenos Aires y de acuerdo a lo que ellos sabían hacer, y aparte la mina en ese momento ya estaba trabajando, necesitaban gente experto. Y esta gente de Europa ya venía, porque aparte eran mineros, talabarteros, eran completos. Y eso es lo que necesitaban acá en la mina. Él llegó en el tren a Concarán. Llegó el tren de Concarán y en ese momento el tema de transporte, no sé los horarios que iba a hacer, pero fue de noche. Directamente en ese momento, no sé cuál fue el motivo, que directamente son 18, 17 kilómetros a Mina de los Cóndores caminando. Ellos venían con una supervivencia superior a la nuestra. Venían sufridos, ya venían de las guerras. Con hambre. Con hambre, porque mi abuelo me contaba que si no lo mandaban a Siberia, los rusos lo mandaban a Siberia, directamente no sé cómo hacían ellos y venían para América. Cari, ¿cómo surge la historia de este archivo histórico? Todo surge a través de una investigación que estábamos realizando sobre Mina de los Cóndores. ¿Sí? Posteriormente se sumó un grupo de colaboradores, vecinos interesados en la historia y la cultura de Concarán, que luego conforman la Comisión de Apoyo al Archivo Histórico. Empiezan a traer imágenes, empiezan a buscar testimonios, porque lo único que tenemos nosotros para salvaguardar el patrimonio histórico de Mina de los Cóndores y poder reconstruir lo que es la vida social y cultural de la mina es el testimonio. Entonces empezamos a hacer entrevistas a todas las personas que tuvieron alguna experiencia con la mina o que han vivido ahí o que han trabajado. Esta extracción que se realizaba de este mineral en la región de San Luis tuvo una importancia a nivel internacional, diría yo, porque proveía a los conflictos internacionales que surgieron en ese entonces en las dos etapas que se dieron a cabo de la extracción del mineral. Yo a mi papá también le he ayudado mucho. Cuando tenía que hacer las calzadas para el túnel,
que eso eran maderas largas, y me decía mi papá, vos vas a tal hora, porque yo tenía que estar a tal hora en la carpintería, porque si no cumplía esa hora, sonaba. Usted era la mayor. Y yo era la mayor, así que iba y ayudaba también a mi papá. ¿Y los varones qué hacían? Y los varones, bueno, mis hermanos eran chicos todavía, muy chicos. Pero como él se acostumbró conmigo a trabajar, y yo le hacía más caso que los otros chicos. Entonces vos vas. ¿Entró a la mina? No, a la mina no hay entrada. No, a la mina está prohibido que entraran mujeres. Es una lámpara a carburo. Utilizada, fueron de las primeras que llegaron a la mina de los Cóndores, la procedencia alemanas. Esta se usa con una piedra, es muy simple, carburo, el carburo comercial que usa normalmente el chapista, que se compra en cualquier comercio, se le pone en la parte de abajo la piedra y en la parte superior agua común. ¿Qué pasa? Al hacer contacto, una gota, se va regulando, el hombre minero regula para que no entre tanto, tiene un regulador de agua que una gotita le va permitiendo cada segundo. Una vez que cae la gota, hace contacto con el carburo, se produce una reacción química. ¿Qué pasa con eso? Al producir, se produce un gas. El gas sale por esta parte, la parte del frente, y con un fósforo, con lo que tenemos, la encendemos. Encendemos y se produce una luz. Y estas son más o menos una de las primeras que llegaron acá, del 1900 aproximadamente llegaron. Esta más o menos era de mi abuelo. Y cuando llegó acá, le daban la misma mina, la misma empresa, ya se la proveía a las lámparas estas. Ingresaba a la mina hasta la torre, y mi papá tenía que bajar al 54, que son 54, son las galerías, los que había para abajo, 54 metros, a poner una bomba para que extraer el agua de la parte inferior del pozo, de la perforación grande esa que había, y salía directamente al río esa parte. Y yo lo acompañaba y yo me quedaba en la galería y yo llevaba esta lámpara, porque ya de chiquito me ponía un casco y yo organizaba con esto. ¿Cuántos años tenías? Y habré tenido, no sé, 8, 9 años. En ese momento siempre digo que nuestra infancia fue distinta a la infancia de ahora. Imagínese la cantidad de obreros, la gente que trabajaba, dice ahí que era una cantidad, trabajaban todo, salía un turno, entraba otro, las 24 horas trabajando. ¿Se das cuenta? Con Canán era un barrio, la parte de Mina Los Cóndores, ¿no? Y hoy quien va a creer lo que es la Mina Los Cóndores ahora. Este cuarzo, esto blanco, ¿no es cierto? Cuarzo. Y el resto es wolfram y chelita. Nosotros lo decimos, o sea, está casado, es decir, está entreverada ahí. Tomen el peso. Wow. Pesadísimo. ¿No? Y también le digo, ¿cómo se saca el wolfram de ahí? Como César Minar tenía la planta concentradora, que entraban a un molinete ahí, que lo molía y caía a las mesas. Y las mesas ahí, con el agua, no sé, y ahí lo concentraban, ¿se da cuenta? Este es el viaje del tungsteno hacia Alemania, arrancando desde la estación de trenes de Concarán por la ruta del BAP hasta La Toma, de La Toma hasta Rosario, y en ese puerto se trasladaba en buque hacia el puerto de Hamburgo, en Alemania, para ser procesado y utilizado para armas pesadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército aliado caía desconcertado ante los tanques Panzer. Su indestructible blindaje y sus proyectiles perforaban los carros de combate Sherman norteamericanos, cubiertos hasta con sacos para mejorar su frágil coraza. El motivo era el Wolfram, el elemento 74, que entonces los nazis solo podían conseguir en la península ibérica. Por este camino ingresaban 1.200 obreros.
Todos los días en 3 turnos. 3 turnos, de 8 horas, de 400 personas por turno, de lunes a sábado. Domingo siempre... Domingo descanso franco. ¿Se paraba la mina el domingo? La mina sí se cerraba el domingo para que el obrero descansara hasta comenzar nuevamente el lunes a las 8 de la mañana. Porque esta mina de este piso para abajo tenemos 380 metros de profundidad. Desde acá. Desde acá para abajo. ¿Y abajo qué había? De ahí principal. sacaba, claro, la veta en tungsteno. Principal. La principal, porque abajo la veta tiene 4 metros de ancho. Acá en superficie o al fondo una veta de 45, 50 centímetros, quizás 60 lo más ancho, ¿me entiendes? Pero en medida se profundiza, eso se ensancha abajo. Entonces abajo hay una veta de 4 metros de ancho pura de tungsteno, que quedó... ¿Todavía hay? Quedó el 50%. Lo que pasa es que los americanos en esos años pudieron ir sacando más minerales, porque era mucha cantidad de agua que subía que lo sacaban las bombas. Ellos tenían 7 bombas sacando el agua de noche por el canal que estamos viendo, pero eran bombas chicas, no se dan abasto a sacar tanta agua. Por eso en el año 63 dejan de trabajar las minas americanas. Y ahora viene más barato de Corea. En Corea hay minas a cielo abierto y la mano de obra más barata. Por eso no se puede trabajar la mina. Entran en juego los aliados y decididos a invertir enormes sumas. Ahora sí que el dinero va a entrar de manera masiva. Realmente es una batalla de guerra económica y además creo que es la batalla más importante que librarán los aliados, tanto por la importancia de ese mineral como por la dureza, ¿no?, de ese enfrentamiento. No hubo ninguno, ni con los turcos, ni con los suecos, ni con los suizos, ni con los irlandeses. No se pusieron así en ningún momento, ¿no?, a ese nivel de exigencia, ¿no? En el momento en que los aliados empiezan a tomar alguna decisión al respecto, se orienta básicamente a hacer una guerra económica. Es decir, tratar de cortarles el suministro es evitar que compren, y para evitar que compren lo que hay que hacer es pagar más que ellos. Esa zorrita carrito que ustedes están viendo, los alemanes en 1898 los tiraban con 2 mulas. ¿Con 2 mulas la misma zorrita? Esa zorrita, pero eran 4 o 5 zorritas juntas, como un trencito. Ellos tiraban con 2 mulas los carritos del fondo de la mina hasta acá, hasta la entrada. Cuando usted llegaba a la entrada, desataba las mulas de los carritos y le enganchaba con el malacate guinche que está allá atrás. Un malacate en guinche que trabajaba con un motor eléctrico, como usted me decía, y una cuerda de acero. Tiraba todo esto. Todo el carrito lo subía por este ramoncito de vía que había, lo vaciaba al lado, estaba la tolva, donde vaciaba el mineral. Eso caía en una ránfula, y de la ránfula una cinta transportadora, y eso pasaba más abajo, donde estaban los molinos moliendo la piedra, y las mesas en la clasificación o la concentración del mineral, como yo le hago a la mano con agua. Lo que es tungsteno se lo aparta limpito a una fuente, y el resto más livianito, los minerales, se lo tira al otro costado, que es la montaña amarilla que se usted o la blanca que está al frente. Entrar a la mina de los Cóndores es una experiencia extraordinaria. Caminar por 200 metros con agua en los pies hasta llegar al túnel seco. Allí el silencio es absoluto, y si apagan las luces, la oscuridad es única. Soy hija de minero, de mi papá que trabajó acá. ¿Cómo se llamaba? Bartolo Alanís. ¿Y él vivía dónde? Sí, en unas casitas por acá cerca, pero siempre en la mina. Bueno, mi papá era del campo, un lugar que se llama La Cocha. De chico trabajó de más o menos de 9 años. Empezó porque no tenía mamá, era mi abuelo, y bueno, en esa época para mantenerlo era que tenía que salir a trabajar. A lomo de burritos, llevando el tungsteno que sacaban. ¿A dónde? Sí, acá a la planta. Sí, muy duro. Encima en el colegio no podían ayudar al padre porque tenían otras hermanas que tenían que mantenerlo. Y en esa época el único trabajo que había en la mina era acá. ¿Cuándo conoce a tu mamá? Y a mi mamá, bueno, la conoció acá. O sea, ¿Su mamá cómo se llamaba? Micaela Maya. ¿Y ella había nacido acá? Sí, alrededor. También. Porque también mi abuelo también trabajó acá, todo.
O sea, la familia... Familia, todas mineras, tu claro. mamá Sí, eran de acá. todas mineras, sí. ¿Y a qué se dedicó él a trabajar en la mina? Y lo trajeron de los avestruces como secretario. Y ya le gustó cómo trabajaba, era muy ordenado, pero muy ordenado, no era porque era mi marido. ¿Cómo era vivir en la mina? Hermoso, porque no nos faltaba nada. Teníamos, en especial todos los empleados, muy bien atendidos. Teníamos todo en la mano. Desde una camioneta, si queríamos ir a Villa Dolores a hacer las compras, allá íbamos. Para todo teníamos un chofer, en especial los empleados con más categoría. Muy bien, todo, no nos faltaba nada. Teníamos luz eléctrica, teníamos casas para elegir, muy buenas casas. ¿Cómo fue tu infancia acá? Y sí, es linda y es triste. ¿Por qué era triste? Y sí, porque al verlo es un trabajo duro para nuestros padres, nuestros abuelos. Los pulmones ya no tenían, pobrecitos. Dieron todo y nunca fueron reconocidos como jamás. ¿Vos crees que tu viejo y toda esa gente eran obreros esclavos? Sí, había discriminaciones, sí. ¿Y esclavitud? Sí. Claro, porque hay gente que no sabía ni leer. Y pagaban y lo que ellos querían, bueno, no era así. ¿Se mejoró alguna vez la condición? No. ¿No se mejoró? No. ¿En ninguna época? Ninguna época. ¿Había una diferencia entre los profesionales y los obreros? Un poco, pero no les faltaba nada a los obreros. Les dieron casas muy buenas. Mi esposo fue a traer unos bolivianos, un contingente de bolivianos. No sé si los trajo de Córdoba, y les dieron casas a estrenar. Pero tan pobrecitos ellos, tenían todo para trabajar bien adentro, no, hacían fuego al lado de la casa. Ellos no querían esas cosas con comodidad, no. Les dieron a estrenar todo y bien atendidos estaban, les daban casco, les daban botas, les daban todo. Pero el trabajo era rústico de ellos. Ellos eran los que se animaban a entrar a los túneles que eran tan fuertes y tan peligrosos. Por este camino ingresaban los 1.200 obreros. Tenían 3 turnos de 8 horas de 400 personas por turno, de lunes a sábado. Día y noche trabajaba dentro de mina. Y la mina, quizás las van a ver ustedes blanqueada, todo lo blanco es cal, que la empresa en esos años lo pintó de cal para que luz reflejara, brillara más, porque estaba iluminado con luz eléctrica de túnel. Estas son las zorritas que los alemanes tiraban con mula, los americanos con la locomotora a batería. Las empresas argentinas había que fuera mano entre 2 personas porque ni muro habían quedado. Y esto pesa. Entonces vamos ingresando a la mina por el centro del agua. Acá vamos a ver un caño galvanizado. Este caño galvanizado era donde circulaba el aire comprimido de los compresores para el uso de los martillos neumáticos. Porque todo esto se abrió a fuerza de dinamita. ¿Cómo es hacer una explosión acá? Una explosión es hacer una perforación de martillo neumático. Más allá de usted ver los apretos formados donde colocaba la dinamita para hacer eso. Sí. Usted encienda la guía o la mecha y se tiene que alejar lo que más pueda de la explosión que va a volar. Bien. Porque la piedra va a volar por todos lados. Pero lo que usted no se va a salvar nunca es de la onda expansiva. ¿Y qué pasa ahí? Eso que saca el casco, le apaga la lámpara de carbón. Parece que esta montaña de vidrio lo mató. Con la fuerza de explosión. ¡Brum! Le hace. Y usted dice, ay, me mató. ¿Y los oídos? Me mató. Los protectores de oídos le daban. Es hasta que usted se acostumbra. Una vez que se acostumbró y agarra confianza, después ya es otra cosa. Pero primero no. Debajo de este piso tenemos 380 metros, 7 túneles, 7 niveles, pero en este momento no podemos bajar porque están tapados con agua. Acá no se podía trabajar si había veta, nada por el estilo. Solamente de ingreso y salir del camino que estamos haciendo. La mina de los cóndores. Aún pienso en los secretos escondidos por décadas. Los mineros rusos sepultados en la galería cercana al centro. Los chilenos que quedaron atrapados en la entrada. Y tantos otros que perecieron en las entrañas de la madre tierra.
Como dijo Juan Cruz, a la tierra la violaron de a montones y la vaciaron a costa de sangre humana. Aún escucho el relato de Polo Godoy Rojo en las primeras páginas de Secreto con Carán, el diálogo de José Torres, que encontró las primeras piedras pesadas y negras, y cuando le avisó a don Medardo allá al final del siglo XIX. ¡Cuánta historia! La mina de los cóndores. ¡Cuánta historia!